Muy buenas noches a todos, colegas. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy contextualizando lo que vamos a ver. Ya hemos visto la parte conceptual en anteriores sesiones. La clase anterior iniciamos el análisis financiero, vimos la parte conceptual y vimos también una parte práctica. Hoy vamos a continuar en la primera parte de la clase con el análisis financiero en la fijación de precios. Y para ver la parte práctica he preparado un caso que lo vamos a desarrollar con ustedes en la primera parte de la sesión. Recuerda que estamos en la sesión número 3, estamos en la parte 1. Entonces, mejor dicho, esta es la sesión número 3, ¿no, señores? ¿O 4? Ya me perdí. Ok, ok, entonces vamos a la acción directamente. Sí, sesión número 4. Bien, miren, vamos a leer el enunciado. Ustedes lo tienen, se lo pasé por a grupo. Y dice así, ¿no? Don Víctor Leónidas se dedica a la producción y comercialización de una gama amplia de productos de consumo masivo. En la siguiente tabla se muestra el detalle de precios, costos variables y volumen de ventas del mes de enero del año 2023. Aquí tenemos los datos, tenemos los diferentes productos clasificados del producto A a producto J, tenemos los precios de cada uno de los productos, tenemos costo variable y tenemos las ventas históricas. Esa es la información que tenemos. Además, me están diciendo que los costos fijos son de 500.000 bolivianos al mes y que se tiene un capital invertido de 7.000 bolivianos. Con base a la información anterior, primero nos piden que calculemos la rentabilidad sobre el capital del mes de noviembre. Nos pide que calculemos la rentabilidad del capital del mes de noviembre. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es trasladar esta información la vamos a trasladar a un libro de Excel. ¿Sí? Estoy aquí. Y aquí le voy a pegar en el libro de Excel. Ya. Ok. Ahí tenemos la información. Además, que tengo como datos. Tenemos un segundo. Porque no sale así. Ahí. Ahora sí. Es en este libro en el cual estamos trabajando, ¿no? Bien, acerco la pantalla. Bien, ¿qué más tenemos con información? Tenemos los costos fijos. Tenemos el capital invertido. Costos fijos. Los costos fijos dice que son de 500.000 bolivianos. Bolivianos mes. Que son los costos fijos. Y el capital invertido de 7 millones. Perfecto. Entonces, vamos a ir repasando todos los conceptos que vimos en la anterior sesión. Entonces, vamos por partes. En el inciso A, el problema nos solicita determine la rentabilidad sobre el capital. Nos pide que determinemos la rentabilidad sobre el capital. Entonces, para determinar la rentabilidad sobre el capital, es necesario que elaboremos un estado de resultado. Con esta información, que elaboremos un estado de resultado y
armemos la estructura básica de un estado de resultado, detalle, valor, donde tenemos ingresos, tenemos el costo de venta, tenemos la utilidad bruta, tenemos los gastos operativos, tenemos el resultado operativo, tenemos los intereses, tenemos el resultado antes de IVE, tenemos el IVE, tenemos el resultado neto. Esta es básicamente la estructura de lo que es un estado de resultado. Entonces, vamos a un poco de formato. En un estado de resultado. Muy bien. Donde primero tengo que calcular los ingresos, ¿sí? Y recordemos que tenemos el ingreso, siempre va a ser por definición, precio de venta por cantidad vendida. Pero como tenemos varios productos, entonces el ingreso vendría a ser al precio del producto 1 por la cantidad del producto 1 más el precio del producto 2 por la cantidad del producto 2 y así sucesivamente. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos eso? Hay una función de Excel que me permite hacer ese producto y esa suma. La función se llama suma producto. Entonces, la función suma producto me pide primeramente la matriz de precios, punto y coma, y luego me pide la matriz de cantidad. Entonces, lo que hace la función suma producto, es claramente multiplicar el precio por cantidad más P1 por Q1 más P2 por Q2 para hacerlo de una manera más operativa. De lo contrario, tendría que hacer un procedimiento tedioso, es decir, tendría que multiplicar este señor por este señor más este señor por este señor más este señor por este señor y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, eso no es operativo, ¿no? Y la idea es que el Excel nos ayude y, y nos facilite el análisis, ¿no es cierto? Entonces, la función de suma producto funciona muy bien. Ahora, para el costo variable, la lógica es lo mismo, es decir, para el costo variable total sería el costo variable del producto 1 por la cantidad sub 1 más el costo variable del producto 2 por la cantidad sub 2 y así sucesivamente. La función suma producto igual funciona bien para hacer eso, donde tenemos la matriz de costo variable, punto y coma, la matriz de la cantidad vendida. Y con eso ya nosotros estamos en condiciones de calcular la utilidad bruta, que es la diferencia entre la venta menos el costo de venta, los gastos operativos, que en este caso son los costos fijos, la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos es el resultado operativo, intereses no tenemos, resultado antes de impuesto, este señor, menos los intereses, el IVE en Bolivia es el 25%, y el resultado neto es una diferencia, donde aquí podríamos identificar métricas de análisis financiero. Y como hago métrica de análisis financiero, usted puede hacer un análisis vertical, donde usted va a agarrar y va a dividir cada cuenta entre los ingresos. Entonces, y inmovilice los ingresos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiendo cada parte entre los ingresos.
Luego copio formato, copio canacovita, pego, expreso en porcentaje y le damos algo de formato y comenzamos a colocar el nombre. Este señor de aquí recibe el nombre de margen de contribución porcentual. El margen de contribución porcentual es de 28%. ¿Cuál es el margen de contribución? 28%. Ese es el margen de contribución. Ahora, ese margen de contribución, ¿qué me está diciendo? Que la venta de una unidad, ¿sí?, contribuye en 28% en cubrir los costos fijos. Me explico. Si, digamos, el precio del producto es 100 bolivianos, y el margen de contribución porcentual es 28%, quiere decir que de este 100, que es todo mi ingreso, hay una parte que se va a ir para el costo. Para el costo se va a ir la diferencia, ¿sí? La diferencia sería 72%. Recuerden que esta distancia es el precio de venta. Margen de contribución del 28% quiere decir que el 72% de este precio se va para el costo y para cubrir costo fijo se va 28. Es decir, 28 bolivianos de cada 100 bolivianos que usted cobre por un producto, 28 se va para cubrir los gastos operativos y 32 se va para cubrir el costo, ¿sí? También se lo conoce con el nombre de margen bruto, margen bruto, margen bruto 28%, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre margen bruto y margen de contribución? En que margen de contribución es un nombre que se le asigna cuando el estado de resultado está elaborado bajo el costeo variable. En cambio, el margen bruto, ¿se acuerdan ustedes que por normas contables los estados financieros se elaboran bajo el costeo absorbente? Es decir, que en el costo de venta, cuando usted ve la contabilidad de una empresa, en el costo de venta va a ver usted tanto los costos fijos como los costos variables. Pero para la contabilidad administrativa o la contabilidad gerencial, siempre separamos entre fijo y variable. Si estamos trabajando bajo el criterio de costeo variable, el término más usual es margen de contribución. ¿Ya? Bien, ese es el nombre. Luego tenemos este 11% recibe el nombre de margen operativo. Margen operativo es el 11%. ¿Cómo se interpreta? O sea, que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta y los gastos operativos, obtiene una ganancia operativa del 11%. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto de aquí es su ingreso. De este ingreso hay una parte que se va para el costo, digamos, el 2%. El 2% se va para el costo. Hay un 18% que se va para el gasto. Y lo que queda, este 11%, es el resultado operativo. Esto es importante porque esto es lo que genera el negocio. El resultado operativo es lo que el negocio está generando. Entonces, de mis ingresos, de todo el ingreso, esta es la parte que se da para cubrir el costo de venta, esta es la parte que se da para cubrir los gastos operativos y esta es la parte que está quedando para el dueño en términos operativos. Luego de eso, tienen el margen neto.
el margen neto, que es del 8%, el margen neto es lo que le queda al dueño, es lo que le queda al dueño. Después, ¿qué? Esto es lo que le queda al dueño después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto los gastos operativos, después de haber pagado los intereses al banco y honrar sus obligaciones con el gobierno. Entonces, esta es una métrica de rentabilidad. Es decir, a mayor margen neto, mayor rentabilidad. Me explico. En, en finanzas existe un indicador que se llama ROE. El ROE se define como la utilidad neta sobre el patrimonio. El ROE mide la rentabilidad del dueño. Recuerden ustedes que cuando hablemos de rentabilidad, siempre tenemos que hablar que en el numerador tiene que haber una cuenta de resultados y en el denominador tiene que haber un esfuerzo. Entonces la rentabilidad es el resultado de un esfuerzo. En este caso, del esfuerzo de los dueños, porque los dueños ya aportaron el patrimonio. Bueno, aportaron el capital inicialmente y luego con las utilidades se volvió un patrimonio. Entonces, esto de aquí son recursos de los dueños. El esfuerzo de los dueños, ¿cuánto genera utilidad? Este ROE, este ROE, es igual a ¿qué? Es igual a la utilidad neta sobre las ventas. Y este número, ¿qué se llama? Se llama margen neto, que es este número aquí. El ROE es igual al margen neto por ventas sobre activo total. A este indicador se le llama rotación de los activos. Rotación de los activos. Por activo total sobre patrimonio. A este indicador se le llama multiplicador del apalancamiento. Multiplicador del apalancamiento. En consecuencia, si ustedes hacen matemáticas, fíjense, venta con venta se eliminan, activo con activo se eliminan y queda la utilidad sobre el patrimonio. Este análisis se lo conoce como análisis Dupont. ¿Y qué es lo que pretendo explicar con este análisis? Lo que quiero es hacer notar la importancia que tiene el margen en la generación de rentabilidad, porque el margen en sí mismo no es un indicador de rentabilidad, porque fíjense, el margen en sí mismo no es un indicador de rentabilidad, porque recuerden, vean, utilidad sobre ventas. Rentabilidad siempre va a ser una cuenta de resultados sobre una cuenta de balance, una cuenta de resultados sobre una cuenta de balance. En cambio, el margen es una división entre dos resultados. La utilidad neta es un resultado. La venta es un resultado también. Entonces, por eso su nombre se le llama margen, no se le llama rentabilidad, margen. Pero el margen definitivamente contribuye a la generación de rentabilidad. Entonces, una empresa puede ser rentable porque tiene buen margen. Una empresa puede ser rentable porque es eficiente en el manejo de sus activos. O una empresa puede ser rentable porque está muy apalancada, o sea, tiene mucha deuda. Es lo ideal que la rentabilidad venga de estos dos señores y no tanto del apalancamiento. Porque recuerden que a mayor apalancamiento la empresa se pone a un mayor riesgo financiero generalmente. Ahora bien, pero la pregunta es, determine la rentabilidad sobre el capital. Es decir, si me pide rentabilidad sobre el capital, lo que me está diciendo es calcular la rentabilidad, una especie de ROE, pero ya no como no me está dando el patrimonio, me está pidiendo la rentabilidad sobre el capital. Es decir, tendría que dividir este resultado sobre el capital de los dueños. Ese se llama la rentabilidad sobre el capital. ¿Y cuánto está rentando el capital? Bueno, la rentabilidad sobre el capital es 3,19%. ¿Qué quiere decir este numerito? Recuerden que estamos dividiendo la utilidad neta sobre el capital de los dueños. Entonces nosotros podemos decir que por cada boliviano aportado por los dueños, por cada boliviano que los dueños aportan, sobre ese boliviano están rentando 3,19%. O también podemos decir que por cada 100 bolivianos que aportan los dueños, de esos 100 bolivianos vuelven en ganancia 3,19%. Señores, ¿se entiende hasta aquí todo bien?
Muy bien, Juan. Excelente. Ahora, continuando, ya nosotros vamos a aplicar lo que hemos venido aplicando en otras sesiones, lo que es, aunque no lo pregunte en este caso, nosotros lo vamos a hacer, que es la determinación del punto de equilibrio, porque es importante la determinación del mismo, punto de equilibrio, donde nosotros voy a copiar nuevamente esto para no contaminar y resolver cada inciso de manera individual. Bien, ok, aquí tenemos los datos, también necesitamos los costos fijos, no los podemos copiar, vamos a copiar esto también, lo vamos a necesitar, y lo que vamos a hacer, vamos a elaborar también un estado de resultados para hacer la verificación de que hemos encontrado el punto de equilibrio operativo. Voy a hacer la copia del estado de resultados hasta aquí, hasta el resultado operativo. Bien, esto simplemente para fines de demostración nomás. Bien, entonces, si nosotros queremos encontrar la cantidad de equilibrio y la vamos a encontrar y a colocar talle, valor, unidad, vamos a encontrar el equilibrio tanto en unidades físicas, es decir, vamos a encontrar la cantidad de equilibrio global, la G la voy a colocar como su índice, y voy a encontrar el punto de equilibrio en bolivianos. Aquí sería unidades año, boliviano, perdón, acá unidades mes, y aquí bolivianos mes. Entonces, perfecto, entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es ir calculando indicadores que nos van a servir, como por ejemplo, el margen de contribución unitario. Recuerden ustedes que, bienvenida Evelyn, el margen de contribución unitario es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que hacemos nosotros es una diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Hacemos la diferencia y podemos dar un poco de formato, donde acá, si me preguntaran, ¿cuál producto margina más? Bueno, claramente B y E son los productos que me generan mayor margen de contribución. Recordemos el concepto de margen de contribución, ¿no? El margen de contribución unitario es de 5, quiere decir que por cada unidad que vendamos del producto A, contribuye en 5 bolivianos ¿a qué? A cubrir los costos fijos. De ahí viene el nombre margen de contribución. Cada unidad vendida de A contribuye en 5 bolivianos en cubrir los costos fijos. Si vendiera 2, tendría 10 bolivianos para cubrir los costos fijos. Entonces, una pregunta interesante es ¿cuál es el margen de contribución? Ahora, también es importante determinar la estructura de las ventas, es decir, identificar de qué producto vendo más. Entonces, para eso, hice una sumatoria y lo que voy a hacer es dividir cada parte respecto al total. Y lo que nosotros estamos estableciendo es qué producto sale más. Y claramente, el producto que vendo más es el A,
en primer lugar sería el J. Entonces, a veces uno comete el error de medir la rentabilidad solamente con base al margen o con base al que vendo más. En realidad, para ver qué producto contribuye más a la rentabilidad de la empresa, tendría que multiplicar el margen de contribución unitario por el peso específico dentro de la estructura de las ventas. Es decir, a esto se llama margen de contribución ponderado, donde tenemos que multiplicar el margen de contribución unitario por el peso. Vamos a aceptar y que tenemos un margen de contribución ponderado que se mide en unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que, y démosle un poco de formato, claramente entonces aquí identificamos que el producto que más contribuye a la rentabilidad es el J, ¿sí? Luego le seguirá el A, luego estará el H. Entonces, esta columna es la que me indica el producto que más contribuye a la rentabilidad de la empresa. Hacemos la suma y este es el margen de contribución ponderado. Este es el margen de contribución ponderado total de la empresa, lo cual me dice que la venta de una unidad de cualquier producto, ¿sí?, contribuye en 5,91 bolivianos en cubrir los costos fijos, en promedio ponderado. Es decir, la venta de una unidad en promedio ponderado contribuye en 5,91 bolivianos en cubrir los costos fijos. ¿Para qué hice estos cálculos? Porque estos cálculos me van a permitir calcular la cantidad de equilibrio, porque por allá la cantidad de equilibrio necesitamos como dato los costos fijos, que claramente lo tenemos los costos fijos como datos, de bolivianos mes. Necesitamos el margen de contribución ponderado, que lo acabamos de encontrar, el 5,91 bolivianos. Démosle dos decimales, bolivianos mes. Aquí hay que corregir el boliviano por unidad, ¿no? Perfecto. Entonces, ya con esta información, nosotros aplicamos la fórmula que vimos en anteriores sesiones, donde si queremos conocer la cantidad de equilibrio global, la cantidad de equilibrio global sería igual a la división del costo fijo sobre el margen de contribución ponderado. Entonces, ya con esta información, nosotros estamos en condiciones de calcular la cantidad de equilibrio global, que simplemente sería una división entre el costo fijo y el margen de contribución ponderado. Pero esta es la cantidad de equilibrio global y al empresario le interesaría saber cuánto tiene que vender por unidad. Entonces, la cantidad de equilibrio por unidad, es decir, por producto, mejor dicho, aquí va a ser igual a lo que la cantidad de equilibrio global repartida por la estructura de las ventas históricas. Y aquí tenemos lo que la empresa debería de vender de cada producto. Obviamente que si sumamos, tendría que dar la cantidad de equilibrio global. Ahora bien, esto es lo que la empresa debería vender de cada producto para alcanzar el equilibrio, siempre y cuando se mantenga la estructura histórica. Es decir, ¿qué me dice la historia? Que de J se vendía más, de J se va a seguir vendiendo más.
de A se vendía 15%, se va a seguir vendiendo 15% en el futuro. Esa es la lógica de la cantidad de equilibrio por esta metodología. Pero también podemos calcular el nivel de equilibrio en unidades monetarias. Recuerde usted que el equilibrio en unidades monetarias lo puedo calcular de diferentes maneras. Primero, podría calcular de una manera sencilla que el punto de equilibrio en bolivianos, el punto de equilibrio en bolivianos es simplemente multiplicar el precio de venta por la cantidad de equilibrio. Fíjense que sencillo el cálculo. Es multiplicar la cantidad de equilibrio por las ventas. Es decir, que tendría que aplicar la función suma producto, precio de venta. Tenemos aquí el precio de venta. Y eso lo tendríamos que multiplicar por la cantidad de equilibrio, colegas, ¿no? Por la cantidad de equilibrio. Y claramente nosotros con eso determinamos el equilibrio en unidades monetarias. Entonces, la empresa debería vender en unidades 84.586 unidades para cubrir los costos fijos, o en valores monetarios 1.761.905 bolivianos para cubrir los costos fijos y variables. Ahora bien, esta fórmula de aquí se puede derivar en otra. Porque ¿qué sucede? Sucede que a veces cuando uno hace un análisis financiero no tiene información detallada. Y como no tenemos información detallada, ¿qué quiere decir? Esta información que tenemos nosotros aquí es una información administrativa, gerencial. Solo la podemos obtener estando dentro de la empresa. Pero si nosotros quisiéramos encontrar equilibrio y no estamos dentro de la empresa, lo único que nos queda es ver los estados financieros de la empresa. Y en los estados financieros de la empresa no aparece ni el precio ni la cantidad, solamente aparece la cuenta de ingresos. O sea, aparece el resultado del precio por cantidad, pero no me dice el precio ni cuánto vendo. Esa información es interna de la empresa. Entonces, esta fórmula es limitativa en el sentido de que tengo que estar dentro de la empresa para poder obtenerla. Ahora, ¿qué pasa si no estoy dentro de la empresa? Entonces, si no estoy dentro de la empresa, tendría que hacer algunas operaciones matemáticas. Entonces, ¿cuáles son esas operaciones matemáticas? Entonces son las siguientes. Miren, el punto de equilibrio es igual al precio de venta por la cantidad de equilibrio. Partimos de ahí. Pero el punto de equilibrio también lo puedo escribir de esta manera. Miren, la cantidad de equilibrio aquí es igual al costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. Esta fórmula la vimos en la anterior sesión. Ahora, el punto de equilibrio, ¿a qué es igual? Miren, voy a hacer un artificio matemático. 1 sobre P multiplicado por el costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. Hasta ahí he hecho un artificio matemático que se viene a hacer lo mismo, solamente que lo he ordenado de otra manera. Ahora, aprovecho las matemáticas y digo, 1 se sobreentiende que acá está la unidad, ¿no? 1 por precio de venta me va a quedar precio de venta sobre precio de venta menos costo variable unitario sobre el precio de venta. Entonces, continuando aquí, ¿qué es lo que tenemos? El punto de equilibrio es igual a ¿qué? Al costo fijo sobre, miren, precio de venta sobre el precio de venta es 1, menos costo variable unitario sobre el precio de venta. Miren, si hago esto, si multiplico el costo variable por la cantidad vendida, y acá multiplico el precio de venta por la cantidad vendida,
Yo le pregunto a ustedes, ¿violé alguna regla de las matemáticas? No. No, ¿no? Perfecto. Entonces, el punto de equilibrio, esto derivaría en lo siguiente. ¿Sí? Derivaría en lo siguiente. Acá lo voy a acá abajito. Me diría que el punto de equilibrio en valores monetarios simplemente es la división entre el costo fijo sobre uno menos costo variable unitario por cantidad vendida, es el costo de venta, sobre precio de venta por cantidad vendida, son las ventas. Entonces, esta es la fórmula que nosotros usamos cuando tenemos solamente el estado de resultado. Recuerden, costo fijo sobre uno menos costo de venta sobre ventas. ¿Se entendió, señores, la demostración de la fórmula? Sí, no hay problema. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer es escribirla ya de manera más estética. Agarro y escribo la fórmula de manera más estética. Otra fórmula para encontrar el punto de equilibrio es igual a una fracción. De acá tenemos el costo fijo sobre uno menos, una fracción. Y acá tenemos el costo de venta sobre las ventas. Entonces, esta es otra alternativa cuando no se dispone de información para encontrar el punto de equilibrio en unidades monetarias. Entonces, aquí le voy a escribir en bolivianos. Entonces, solamente para hacer la verificación, miren lo que voy a hacer. Voy a calcular el punto de equilibrio en bolivianos, pero voy a usar la fórmula que acabamos de demostrar, simplemente nada más. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es el costo fijo. Vamos y buscamos los costos fijos en el estado de resultado anterior. Los costos fijos son los gastos operativos. Bien. Sobre, justo abre paréntesis, decimos uno menos el costo de venta sobre las ventas. El costo de venta sobre las ventas, cerramos paréntesis, y fíjense que llegamos a la misma respuesta, ¿no es cierto? Solamente que hemos usado otro camino. Esto es cuando tenemos información de resultado y no tenemos detalle, pero si tenemos el detalle, como precio y cantidad de equilibrio, podemos ocupar la primera fórmula. Entonces, colegas, hasta aquí todo bien, ¿se entiende? Sí, todo bien. Perfecto. Si voy demasiado rápido, por favor, me detienen o puedo ir un poquito más lento. Ustedes me dicen si la velocidad está correcta. Está entendible lo que estoy haciendo. ¿Vamos bien con la velocidad? Sí, todo bien. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, gracias, es una especie de verificación, ¿no? Vamos a hacer una verificación. Y lo que vamos a hacer acá en los ingresos, vamos a ver si, recuerden que el equilibrio, en equilibrio el resultado operativo debería ser cero. Veamos si es cierto. Tenemos entonces la suma de producto de qué? Del precio multiplicado por la cantidad. Aquí, multiplicado por la cantidad de equilibrio. Entonces, tenemos el costo, el ingreso, ahora el costo de venta, suma de producto, del costo variable unitario y la cantidad de equilibrio. Hacemos la diferencia y los gastos operativos sean los costos fijos y cabalmente tenemos un resultado operativo de cero, que es la definición del equilibrio. Entonces, hemos hecho la verificación
y hemos hecho el recordatorio de cómo calcular la cantidad de equilibrio cuando tenemos varios productos. Ahora bien, ahora vamos a ir continuando con respondiendo a las preguntas. Ahora sí, vamos a ver gestión. Me preguntan, ¿no? ¿Cuál debe ser el volumen de ventas necesario para el mes de diciembre si la gerencia ha establecido una rentabilidad sobre el capital meta del 5%? Miren ustedes, me está pidiendo ya, ¿cuánto debo vender? ¿Cuánto debo vender para alcanzar una rentabilidad meta? ¿Cuánto debo vender? Entonces, ya aquí me pide que haga gestión, porque en realidad las finanzas parte del presente, pero le interesa el futuro. En consecuencia, todo el tiempo en finanzas vamos a estar proyectando. O sea, la empresa, toda, siempre tiene que estar proyectando el futuro. Seguir el inciso C. Entonces, para proyectar, siempre lo podemos hacer desde el punto, para responder objetivos como este, puedo acudir a la matemática a través de las ecuaciones o usar herramientas de Excel. Si usamos herramientas de Excel, tendríamos que modelar. Entonces, primero hagámoslo, ¿le parece? Con modelos matemáticos y luego lo hacemos con matemática pura. Primero, Los dos, está bien. perfecto. Entonces, vamos con la modelación primero. Vamos a hacer un modelo. Y en este modelo, nuevamente, voy a trabajar con los datos iniciales para no contaminar los datos anteriores ni por pedagogía. Entonces, como me pide una rentabilidad meta, tendríamos que elaborar un estado de resultado nuevamente. Pero como ya tenemos la estructura, lo que voy a hacer es copiar la estructura. Voy a copiar la estructura. Estoy copiando la estructura porque no tiene sentido que la vuelva a hacer. Ahora, como modelo. Recuerden que para gestión en finanzas, todo es modelación. Cuando hablamos de modelo, siempre tiene que ser Y en función de X. Entonces, recuerden que la X es una variable independiente y la Y es una variable dependiente. En este caso, estamos viendo el ROE, una variable de rentabilidad, en función a la cantidad vendida. Es decir, el ROE es una variable que depende de las ventas. Depende de las ventas. Entonces, lo que tengo que armar un modelo donde al cambiar las ventas, cambie mi ROE. Tengo que armar un modelo que al cambiar las ventas, cambie mi ROE. Eso es lo que debo hacer. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Adelante, Belín. Profesor, ¿cómo dijo? Al aumentar las ventas, ¿cambia el ROE? Correcto. Al variar las ventas, ¿sí? Al variar las ventas, si yo cambio las ventas, debería cambiar el ROE, ¿no es cierto? ¿Ventas como monto o ventas cantidad? Venta cantidad. Ah, ya está bien. Excelente. Entonces, tengo que hacer un modelo y acá voy a colocarme una variable que se llame cantidad vendida meta, ¿ya? Cantidad vendida meta, que va a ser mi X, y le voy a colocar cualquier valor, un valor arbitrario. Le voy a colocar, ¿cuánto era el equilibrio? El equilibrio era 84.000, le voy a colocar 90.000. 90.000. Vean que esta cantidad que he colocado, el único check es que esté por encima del equilibrio y es arbitraria. En realidad puedo colocar cualquier valor en teoría, ¿no? Pero estoy colocando una cantidad que esté por encima del equilibrio. Ahora,
Como la condición es que en el futuro, o sea, la cantidad meta proyectada, dice que tiene que cumplir una condición. Se asume que se mantendrá constante la estructura de la demanda del mes de noviembre. Estamos haciendo una proyección para el mes de esto es noviembre, y tenemos que proyectar diciembre. ¿Listo? Entonces, es necesario calcular la estructura de las ventas históricas. Es decir, tengo que calcular las ventas históricas. ¿Y eso cómo lo hago? Calculando el total de ventas, total de ventas, y divido cada parte entre total. Bien, ahí tenemos la estructura de las ventas. Y ahora lo que voy a hacer aquí es calcular la cantidad vendida meta. O sea, cuánto tengo que vender en diciembre, ¿no? Entonces, ya he establecido una cantidad meta total o global. Lo que voy a hacer, esta cantidad global, repartirla. Es decir, este señor por, aquí hemos olvidado de movilizar, movilizo 90.000, lo inmovilizo 90.000 por el 15% y lo arrastro. Entonces, al hacer esto, al hacer esta operación, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo que voy a vender más, voy a vender 90.000 en diciembre, pero manteniendo la misma estructura. Es decir, vendiendo más de J, vendiendo menos de producto F. Eso se refiere manteniendo la misma estructura de las ventas. Ahora, con esta información, lo que voy a hacer es armarme un estado de resultado. Aquí tengo mi X, esta es mi X, mi variable X. Y armamos un estado de resultado. Hagamos la función suma producto. Tenemos el precio por la cantidad proyectada. El costo de venta, suma producto también. ¿De qué? Del costo variable unitario multiplicado por la cantidad meta. La utilidad bruta es una diferencia. Recordemos los casos. Suma de producto, precio por cantidad meta. Costo unitario por cantidad meta. Y acá tenemos una diferencia. Los gastos operativos son los costos fijos. Una diferencia. No tenemos interés en este ejemplo. Hacemos una diferencia. Calculamos el IUE, que involucra el 25%. Tenemos el resultado neto, que es una diferencia. Perfecto. Y ahora calculamos el ROE, que es este señor, dividido del capital. Tenemos un ROE del 34%. También le coloco encierro y le coloco el amarillo. ¿Qué tenemos acá? Nuestra Y. ¿Sí? Recuerden siempre nuestro modelo. Y en función de X. En este caso, el ROE en función de la cantidad meta, de la cantidad vendida meta. Entonces, tenemos un modelo, revisemos. Si vendemos 95.000, al cambiar esta X, cambia la rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos un modelo financiero. Ya tenemos un modelo financiero que nos va a permitir la toma de decisión. Como ya usted tiene su modelo, usted se va a ir a datos y va a usar la herramienta. Ahora, ¿cuál es la meta? La meta establecida por la gerencia. ¿Cuánto me pide de rentabilidad la gerencia?
Me pide 5%. Me pide 5% de la gerencia. Me pide y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me digas cuánto tengo que vender para que mi ROE sea del 5%. Entonces, nosotros como analistas de finanzas tenemos que dar esta respuesta. Y para eso tenemos que modelar. Entonces, hay una herramienta de Excel que también la hemos visto que me ayuda mucho en eso, que se llama análisis de hipótesis. Se van ustedes a datos y en datos busca la herramienta análisis de hipótesis, buscar objetivo y me aparece un cuadro de diálogo donde tenemos que conversar con este cuadro de diálogo. En definir celda se refiere a la Y. Entonces, la Y seleccionamos. Acá me dice, ¿qué valor quieres que tenga esa Y? Bueno, queremos que tenga 5%. Escribimos 5%. Y aquí, me está pidiendo, ¿cuál es tu X? Para que yo te cumpla esa meta, ¿cuál es tu X? Dame tu X. Y la X, entonces, si lo vemos por flechitas, recuerda, esta de aquí es la Y, esta de aquí es la X, y esto de aquí es la meta. ¿Sí? Es la meta. Entonces, le decimos al Excel, busque, encontró la meta, Sí. ¿fue precisa o no? ¿O ven ustedes que existe una desviación? No es preciso. ¿Hay una desviación, no, señores? ¿Correcto? Profesor, disculpe, la meta tiene que ser igual que el ROE, ¿a eso se refiere? Correcto, correcto, y no es Así cierto, es, ¿no? entonces sí hay una desviación, sí. Es correcto, es correcto. Entonces, a veces no sale, ¿no? No, no es cierto. No, siempre tiene que poder. Entonces, cuando la herramienta buscar objetivo falla, tenemos que acudir a algo más poderoso. Y algo más poderoso es el solver. Si ustedes no tienen habilitado solver en su Excel, lo pueden habilitar. Se van a archivo, opciones, complementos y buscan el solver. Si ustedes lo tienen deshabilitado, le va a aparecer aquí en esta parte que dice complementos de aplicación inactivos. Entonces usted le da un clic, digamos, al solver, se va a ir, lo cliquea y le da a aceptar. De esa forma le va a aparecer aquí el solver. Entonces, como buscar objetivos no me ayudó, me voy al solver. Y también aparece un cuadro de diálogo. ¿Sí? Conversemos con el solver. A ver, el solver funciona similar que buscar objetivos, solamente que más poderoso. El solver me dice, ¿cuál es tu objetivo? Cuando me pide objetivo se refiere a la Y. ¿Cuál es tu Y? Esta es mi Y. Y yo le voy dando al solver lo que me pide. Ok. Solver, mi Y es este numerito. Luego me dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Juan? ¿Quieres que maximice esa Y? ¿Quieres que minimice la Y? ¿O quieres un valor? Y yo digo, no, yo quiero un valor. Yo quiero que sea 5%. ¿Correcto? Luego, 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 me pide, ¿y qué quieres que haga para que eso ocurra? Me está pidiendo la X. Me está pidiendo la X. Yo quiero que tú me cambies esta celda.
¿Tienen restricciones? No, no. Recuerden que más adelante vamos a hacer optimización. Esto es una introducción. Entonces, no tenemos restricciones en este caso. Más adelante la vamos a tener, en este caso no. Y le digo, busque. ¿Y qué pasó, señores? El software encontró, perdón, era que le iba a aceptar, perdón. Resolver, aceptar, para que quede con la respuesta. Entonces, ¿cuánto debo vender? Esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad. Esta es la cantidad que usted tiene que vender como meta para poder lograr su objetivo de un ROE de este nivel. ¿Se entendió, señores? ¿Cómo lo resuelve? Sí, está clarísimo. Perfecto. Ahora lo vemos desde el punto de vista matemático. Sí, por favor. Perfecto. Deme 2 minutitos, voy y me traigo un vaso de agua y regreso, por favor. 2 minutos, solo dos. Gracias.
Gracias. Bien, vamos ahora con la parte matemática de ROE. Primero, partamos lo siguiente. El ROE es igual a la utilidad neta sobre, en este caso, sobre capital. Entonces, nosotros podemos hacer un poco de matemática y decir, ok, el ROE va a ser igual a qué. ¿A qué es igual la utilidad neta? Es igual al margen de contribución ponderado por una cantidad vendida menos los costos fijos, y eso multiplicado por 1 menos el IUE sobre el capital. Y si hubiera intereses, también los restaríamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, señora, la lógica de la fórmula? ¿En dónde se restaría? ¿En el numerador o Sí, sí, denominador? en el numerador, menos los costos fijos, menos los intereses. Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ok, gracias. Ahora acá hacemos un poco de matemáticas. Es decir, el capital divide, pasa a multiplicar. Vamos a tener acá el ROE multiplicado por el capital. Y esto que está multiplicando, también lo podríamos pasar a dividir. Tenemos 1 menos el IUE. Donde me quedaría, me quedaría el margen de contribución ponderado multiplicado por la cantidad menos el costo fijo. Donde el margen de contribución ponderado por la cantidad, ¿sí? Aquí va a ser igual. Este número que está dando pasaría acá a sumar, ¿no? O sea, me quedaría ROE por el capital sobre 1 menos el IUE. Y este señor que está restando va a pasar a sumar, ¿no? ¿Correcto, señores? Sí. Perfecto. Ya ahí, ya un poco más estética. Y vamos a hacer una ecuación. Aquí. ¿Cuál sería la ecuación? Que la cantidad vendida, meta, aquí va a ser igual. Va a ser igual a una fracción, donde aquí tendríamos, porque el margen de contribución, como está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahí? Otra fracción, donde tenemos el ROE, multiplicado por el capital, sobre 1 menos T, que es el impuesto, menos los costos fijos, sobre el margen de contribución ponderado. Esa sería la fórmula que me permitiría establecer una cantidad vendida meta. ¿Sí? ¿Se entiende, colegas, cómo llegamos ahí? Bueno, creo que tengo un problema con el signo, ¿no? Es más, ¿no? Es más los costos fijos, ¿no? ¿Correcto? Sí, porque es la invertido, creo. Perfecto. Perfecto. Entonces, apliquemos la fórmula. ¿Sí? Apliquemos la fórmula. Y para la aplicación de la fórmula solamente necesito conocer el margen de contribución unitaria. Y ese margen de contribución unitaria ya lo habíamos calculado antes.
lo calculamos, porque ese margen de contribución no va a cambiar. Lo tenemos acá al principio. Aquí lo tenemos, ¿no? Bien. Con este margen de contribución, podríamos calcular la cantidad vendida de meta ya con la fórmula matemática. Como sigue la cosa, Capitán Barbosa sería, abrimos paréntesis, ¿no? El ROE, aquí va el ROE meta, ¿no? ¿Cuánto es ROE meta? 5%. Por el capital, dividido entre 1 menos 95%. A eso le sumamos los costos fijos y eso lo dividimos entre el margen de contribución ponderado. ¿Llegamos a la cantidad anterior, colegas? ¿Puede hacer enter, por favor? Sí, llegamos a la cantidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, colegas, pregunto, uno toma lo que sea más práctico, ¿no? Quizás puede ocupar la formulita o puede ocupar el modelo. Ahora, una cosa es lo que se quiere, otra cosa es lo que se puede. ¿Me explico? Esto es lo que vendemos actualmente, en noviembre. ¿Y cuánto tendríamos que vender en diciembre? ¿Y cuánto significa el incremento en venta? ¿Cuál es el delta porcentual en ventas? ¿Cuál es el incremento porcentual en ventas? El incremento en ventas es igual a este señor menos el base sobre el base. Entonces, ¿cuánto tenemos que incrementar en ventas para cumplir la meta de rentabilidad, colegas? 21%, ¿no es cierto? 21. Y yo le pregunto, ¿es viable que un mes uno se incremente en venta 21%? Creo que no. Es muy fuerte, ¿no? Una meta muy fuerte. Y es ahí donde viene el análisis. Y acá me dice, por ejemplo, el área comercial informa a la gerencia que el volumen máximo de crecimiento en venta esperado para el siguiente mes, ¿cuánto es? 15%. Ya el área comercial me dice, ¿sabe qué? Solamente podemos crecer 15. Lo que se le pide a nosotros como analistas financieros es determinar cuál es la reducción de costo que se debe hacer. Ah, que trabaje con costo. Y ya el área comercial me ha dicho solamente 15. Y lo demás, ajustalo con costo. Ahora bien, pero además me está diciendo, para ser eficiente la reducción de costo, identifique los 4 productos que tienen un costo que incida en mayor medida al ROE. Tengo varios productos. ¿Con cuál trabajo? Deberíamos trabajar con aquellos productos que tengan mayor costo relevante. Es decir, aquellos productos que más afecten al ROE. Entonces, paso número 1, tenemos que identificar aquellos costos más relevantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo identifico los costos más relevantes? Vamos aquí y vamos a trabajar con los costos más relevantes. Entonces, lo que voy a hacer, voy a copiar el enunciado aquí. Voy a copiar el enunciado para que lo tengamos ahí de manera presente. Y lo voy a pegar.
Ya. Bueno, pues que está dando párrafos. Ahí, un párrafo. Este es el inciso D, A, B, C, D. Bueno, creo que está todo con... Y estas son las notas aclarativas, ¿no? Excelente, excelente. Ahora sí, nota. Muy bien, señores. Yo les decía que vamos a copiar todo esto. Copiar todo esto. Yo sugiero que lo hagamos con modelos, es más fácil. En realidad, la parte manual tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo. Se copió todo. Sí. Esto es algo que no voy a ocupar. Ahí. Entonces, primero, ¿qué es el área comercial? El área comercial dice, mira, Juan, 21, no, 15. 15 sí. ¿Y cómo saco el 15%? La cantidad para diciembre debería ser 135.000 por 1 más 15%, porque eso es lo que me dice la ley comercial, solamente 15%. Es decir, estaríamos hablando que esta cantidad debería ser igual a ¿qué? Debería ser igual a ¿qué? A esta señora por 1 más 15%, ¿no es cierto, colegas? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ¿no? Eso es lo que debería hacer, pero no cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque me falta multiplicar, ¿no? Está multiplicado por la anterior cantidad. Este señor, por esta variable, ya, y ahora sí, tenemos la nueva cantidad. Noten ustedes que ahora sí, el área comercial me dice, ¿sabe qué, Juan? Puedo crecer 15%. Eso es lo que me dice el área comercial, es lo que puede. Y con ese crecimiento del 15%, ¿cuánto es su ROE? 4,48. Y la gerencia quiere 5. Como la gerencia quiere 5, al dueño no se le dice no. Se le cumple la meta. Siempre será una alternativa. Algo que he aprendido es que si uno quiere conservar su empleo, y no es malo trabajar para otros, para nada es malo. No hay que decir no, siempre hay que dar soluciones. ¿Cómo llegamos al objetivo? En este caso, por el lado comercial, solo me dice que es 15%. Entonces tengo que trabajar con los costos, me dice. Pero ¿sabe qué? Primero, vea cuál es el costo más relevante. Identifique el costo más relevante. Entonces, ahí es ahí donde nosotros hacemos un análisis. Nosotros hacemos un análisis de sensibilidad. Y fíjense que lo voy a hacer aquí, el análisis de sensibilidad. Sí, aquí lo voy a hacer. Ya, aquí lo voy a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Voy a colocar detalle, voy a colocar base, voy a colocar aquí extremo. Acá voy a colocar el delta porcentual. Y símbolo, publicarán. Perdón, es símbolo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar, señores, todos los productos. No lo agarré, perdón. Este señor, voy a copiar los productos con sus costos variables, ¿ya? Y estos son los costos variables.
Ahora, para hacer análisis de sensibilidad hay varias herramientas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el tornado, la telaraña y el punto de equilibrio, colegas? Sí, claro. Bien. Ahora vamos a hacer uno sencillo. Vamos a usar el punto de equilibrio. Es más fácil. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Miren, vamos a ver este costo de aquí, hasta dónde podría subir. Hasta dónde podría subir. Y el equilibrio va a ser ρ de cero. Es decir, hasta dónde podría tolerar un incremento de este costo. Miren lo que vamos a hacer. Me ubico aquí, me voy a datos y le digo, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que este señor sea cero y para que sea cero vamos a cambiar este costo de aquí. Aceptar. Y ese valor lo copian ustedes. Vean que me dio ρ de cero y lo pegan aquí. Y luego este señor lo copian y lo dejamos como estaba antes. ¿Sí? Lo mismo tenemos que hacer con el otro costo, con el costo del producto B. Es un poco tedioso. Vamos a ROE, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que este señor sea cero, y para eso que vamos a cambiar este costo. Aceptar. Y que me está diciendo que B podría incrementarse hasta 55. Lo copian y lo pegan. Lo volvemos como estaba antes y lo pegamos. Trabajemos con el otro costo. Ubicamos el cursor en el ROE, buscar objetivo, que ese señor sea cero, y para eso que vamos a cambiar C, ¿no, señores? Producto C. Sí. C, perfecto. Muy bien, aceptar. Copiamos y pegamos. Perfecto, copiamos nuevamente y lo dejamos como estaba antes. Y nuevamente repetimos el procedimiento. Análisis de hipótesis, buscar objetivo, que este señor sea cero. Y ahora vamos a cambiar el D. Aceptar. Copiamos el D. Copiamos el base. Pegamos. Nuevamente aquí. Buscar objetivo. Cero. Cambiando. Sería el E, ¿no? Sí, correcto, el E. Aceptar. Copiamos el E. Pegamos. Dejamos como estaba antes, en 40. Pega nuevamente. Y ahora, nuevamente, buscar objetivo, que es hacerlo. Y ahora, trabajamos con el, ¿qué nos faltaría? El F, ¿no? F. Perfecto, el F. Bien. Copiamos. Pegamos. Control C. Bien, nuevamente, buscar objetivo, que este señor sea 0. Y ahora vamos a cambiar el G, ¿no? Nos faltaría el G. Muy bien. Copio. Pego. Vuelvo como estaba. Estaba en 10. Ahora,
Buscar objetivo, sea 0. Ahora nos faltaría el H, ¿no, señores? A ver. Sí, correcto, el H. El H, H con H, HH, ¿no? Copiamos y lo pegamos. Copiamos 24 nuevamente. Yo sé que es un poco tedioso, paciencia. Ahora, imagínense, lo estamos haciendo con Excel, ¿no? Y se imaginan esto en la mano, el Excel es una maravilla. Cambiando, en este caso el I, el I, vamos a reiniciar y finalmente el último valor, es a 0, cambiando. Muy bien. Dejamos como estaba antes. Muy bien. Ahora, acá vamos a calcular un delta porcentual, un análisis horizontal. Es decir, sería final menos base sobre base. Análisis. ¿Cuál es el costo que más impacta en la rentabilidad? ¿Cuál es el que tiene mayor impacto? Análisis, colegas. ¿Cuál es el costo más relevante? ¿Cuál es el costo variable más relevante? Coleguitas, ¿cuál es el costo más relevante? La B y la I. Ah, bien, la B y la I. Bien, uno tiende a pensar eso, ¿no? Pero, a ver, recuerden que estamos viendo aquellos costos que más afectan, que más afectan. Entonces sería al revés. Correcto, ¿no? Correcto, correcto. Entonces sería, en este caso, fíjese que, a ver, veamos. Esto quiere decir que I, el producto I, puede tolerar un incremento de hasta 404%. Es la tolerancia al incremento en el costo. Pero sin embargo, mire, D solamente podría tolerar un incremento de hasta un 82%. Es decir, tiene menos holgura, tiene menos tolerancia al incremento.
Y aquellas variables que tengan menor tolerancia son las variables más sensibles. En consecuencia, nosotros lo que hacemos es ordenar. Vamos y ordenamos. Hicimos datos, ordenar, delta, y vamos a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Colegas. De menor. Correcto, de menor a mayor, ¿no es cierto? Aceptar. ¿Y qué tengo aquí? Tengo los costos que más inciden. Y fíjense que el enunciado me dice, ¿sabe qué, Juan? Trabaje dice que con los 4 productos que tienen mayor sensibilidad. Es decir, debo trabajar con aquellos productos que tengan mayor sensibilidad. Es decir, estaríamos hablando del producto de, vamos marcándolo, de, con color verde lo voy a marcar, de, el otro producto más sensible es el H, El C, el C, y gracias por ayudarme, el C, muy bien, J, y el J. Perfecto, perfecto, excelente, excelente. Ahí tenemos los 4 costos más relevantes. Pero para cumplir la meta de ROE, ¿qué tiene que pasar con el costo? ¿Debería aumentarlo o bajarlo si quiero mayor ROE? bajarlo. Correcto, bajarlo. ¿Pero hasta dónde? Y ahí es donde el enunciado me dice, ¿sabe qué? El costo solo se puede reducir un 15%. Una reducción mayor comprometería la calidad del producto. Es decir, me está dando un límite inferior. Es decir, me está diciendo me está dando un límite inferior. Me está diciendo, ¿sabe qué? Lo puede bajar, efectivamente, pero no más de 10%, porque si usted lo baja más de 10%, va a comprometer la calidad. Es decir, este señor, por 1 menos 10%. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se entiende, colegas? Sí, Perfecto, perfecto. Entonces, voy a quitar la fórmula porque vamos a hacer un modelo ahora mismo. Copiar. Le he quitado las fórmulas. Bien. Ahora viene ya como tenemos un modelo, lo que tenemos que hacer, yo tengo que decirle al solver, ¿sabes qué? Yo quiero un ROE de 5%. El área comercial solamente me lo puede hacer llegar a 4,48. Yo quiero que tú, con gestión de costos, me digas en cuánto tengo que reducir cada uno de los costos, cada uno de estos costos, para poder cumplir la meta que te estoy pidiendo. Entonces, nosotros acudimos a datos, buscamos solver y conversemos con él. Vamos y conversemos con él. Estamos trabajando aquí. Bien. ¿Cuál es la Y? Nuestra Y es este señor. ¿Cuánto queremos que sea? 5%. ¿Qué queremos cambiar? Señores, ¿qué vamos a cambiar? ¿Cuáles serían las celdas que vamos a cambiar? Correcto, lo que está con verde, ¿no es cierto? Aprieto la tecla control, digo,
Estas dos señoras, esta señora y esta señora ahí. Perfecto. ¿Tendré alguna restricción, colegas? 10% menos. Correcto. ¿Qué quiere decir? Debo agregar y tengo que decirle, ¿sabes qué? Este de aquí tiene que ser mayor o igual a este señor aquí. Agregar. Este señor tiene que ser mayor o igual a este de aquí. Agregar. Este señor tiene que ser mayor o igual a este de aquí. Agregar. Este señor tiene que ser mayor o igual a este de aquí. Aceptar. No tengo más restricciones. Entonces, ya que le he cargado las restricciones, le he dicho las celdas cambiantes y le he dado una meta, le digo resolver, aceptar. Y vean que ya cumplí la meta. Ya cumplí la meta. Ahora, la meta de un ROE del 5% la he cumplido, pero reduciendo los costos. Reduciendo los costos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es un reporte para entender la dimensión de todos los cambios que han ocurrido. Vamos a hacer un reporte para la gerencia. Y siempre reporte, detalle, acá situación base, situación proyectada, base, proyección, delta porcentual, delta porcentual, y vamos a ver cómo podemos armar el reporte. El reporte primero vamos a partir de la cantidad global. Cantidad global. ¿Cuánto vendíamos antes? Inicialmente las ventas de la empresa eran estas. Ahora la venta de la empresa van a ser estas aquí. ¿Cuáles son los productos que hemos trabajado con estos cuatro primeros? Aquí le vamos a colocar costo de venta, producto B, costo de venta, producto H, ¿no? Luego era a ver, H, C, H, C, producto C J. y J, ¿no es cierto? Y J, perfecto. Entonces, aquí tenemos los valores base. Y acá tenemos que colocar los cambios. Los cambios D primero. Ahí tenemos el D. Luego tenemos el H. Luego tenemos el C. Y finalmente el J. Es J. Entonces, el delta sería la proyección menos el base sobre el base. Expresamos en porcentaje. Esta cantidad no creo que era 21, ¿no?
Era esta cantidad aquí, ¿no? Si no me equivoco. Ahora, esta es la cantidad, ¿no? Le damos formatito y acá sería otro reporte. Es decir, hemos partido de un ROE de cuánto? Hemos partido de un ROE de la empresa, su ROE inicial, de la empresa era 3,19%. Y hemos pasado a un ROE del 5%, lo cual implica un incremento de cuánto? Un incremento del 56%, ¿no? Es decir, si queremos que nuestra rentabilidad se incremente el 56%, las ventas se deben aumentar en 15% y los productos que más inciden en la rentabilidad deben tener una reducción en este orden porcentual. ¿Se entendió, colega, la lógica del enunciado y cómo la gestión estratégica de costos nos puede ayudar a través de la modelación a optimizar y lograr metas? Profesor, por favor, ¿podría explicar nuevamente el detalle, por favor? Claro que sí. Si queremos nosotros un incremento de un 3,19% a un 5% de rentabilidad, lo cual quiere decir un incremento del 56,60%, para eso, desde el punto de vista comercial, debe existir un incremento en ventas del menos 15%. Además, para ese incremento no es suficiente, hay que hacer gestión en costos, donde puedo observar que del producto D tengo que tener una reducción del 4%, del producto H tengo que tener una reducción del 3%, del producto C una reducción del 2% y del producto J una reducción del 2% también. Entonces, estas son las reducciones en costo que se deben gestionar para poder lograr la meta establecida por la gerencia. ¿Se entendió, coleguitas? Sí. Daniel, adelante. Juan, buenas noches. Eh, Quería consultarle algo, ¿no? De hecho, deberíamos de conseguir esa reducción en el costo variable para alcanzar al menos el ROE que se ha planteado como objetivo, ¿no? Pero, ¿qué tan factible es poder negociar ese costo variable finalmente? Porque uno es como que ya tiene acordado un precio con su proveedor. Entonces, digamos que, oye, tratar de bajar un 4% de ese precio quizás resulte más complicado, ¿no? En cuyo caso, si es que no se puede, ¿que habría alguna otra forma de poder llegar a esa meta del 5%? O simplemente diríamos de que no, o no alcanzamos el volumen de ventas necesario, o no sé, pues en determinado momento no llegaríamos al ROE estimado. Excelente pregunta, Daniel. Excelente. Como dice el descubrimiento, vamos por partes, ¿no? Vamos, partamos con los costos. Recordemos que el costo variable, fundamentalmente está influenciado por dos variables. Una, que es el precio de compra de los insumos, y otro es el requerimiento, Daniel, el requerimiento de insumos. Es decir, si hablamos de una hamburguesa, ¿sí? Y usamos papa, sería ¿cuánto me cuesta la papa por kilogramos? ¿Sí? Boliviano por kilogramo. Y en el requerimiento, ¿cuántos kilogramos de papa requiero por hamburguesa? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del costo, me puedo ir
como usted lo menciona, por el precio de compra de los insumos, es decir, lograr negociar mejores condiciones de compras con los insumos. Para eso tendría que tener poder de negociación, ser un importante comprador. Podría sustituir el insumo, ese es uno. Podría negociar, si en el caso tengo que poder, sustituir, si es que en el caso se pueda sustituir. O la otra es trabajar con el requerimiento, es decir, buscar optimizar la utilización de los insumos a través de inversión. Es decir, ya esta alternativa contempla mejora de procesos con la búsqueda de optimizar la utilización de los insumos. Ahora bien, si no puedo por este lado y no cuento con la inversión necesaria o dinero suficiente para invertir en mejora de procesos que me permitan optimizar la materia prima, es ahí donde tengo que trabajar con otras variables que sí puedo controlar aún más. En ese caso, tendría que ver mis costos fijos, ¿sí? Revisar mi estructura de costos fijos y ver dónde podría ajustar. Entonces, dentro de ese análisis, probablemente la meta de la gerencia no se logre en un mes. Entonces, la respuesta sería, ¿sabe qué? Su meta de rentabilidad del 5% no se va a lograr, puesto que requiere ajustes y ajustes que no se pueden hacer en muy corto plazo, pero ¿sabe qué? Si seguimos a este ritmo de crecimiento y haciendo ajustes en costos, podríamos llegar a su meta en X cantidad de meses. Esa sería la respuesta que le daríamos a la gerencia. Daniel. Ok, Juan, muy amplia la respuesta, muchas gracias. Excelente, excelente, excelente. Excelente, colegas. No, genial, genial. Ok, entonces, le hemos metido con todo, ¿no? Descansemos unos 10 minutos, por favor, un break, y luego veamos, vamos con la segunda parte de la clase que va a ser un poco más suave. ¿Listo? Por favor. Ya, gracias. Gracias a ustedes. Genial, gracias.